Hola chicos, hoy tenemos como tema de nuestras clases de inmunología la autoinmunidad. La autoinmunidad es una condición en la cual el sistema inmune empieza a atacar las propias estructuras. Y vamos a fijar desde ahora que no lo hace de mala leche, lo hace porque por alguna razón se confunde y piensa que las propias células son extrañas, monta una respuesta que termina en la producción de anticuerpos contra las propias células. Entonces en la autoinmunidad, como vemos aquí en esta imagen, es importante el reconocimiento, que decíamos en la primera clase o quizás en la segunda, es una de las funciones del sistema inmune. Y además de ser una función, es una característica que tiene el sistema inmune. El sistema inmune, en la medida que reconoce lo propio, rechaza lo extraño. Y es una función que se hace reconociendo las propias estructuras. Una condición indispensable para la autoinmunidad es la aceptación, y es que debemos aceptarnos tal como somos, aceptando nuestra esencia. Pero ya hemos comentado en algunas clases las mascotas que tienen que sufrir un poco la humanización que queremos hacerles, y entonces los ponemos, los vestimos, los perfumamos, los ponemos a dormir en cama, y en esa medida pues los estamos sacando de su esencia, y en esa medida pues puede que en algún momento no haya reconocimiento por parte de ese sistema inmune, conllevando a diferentes condiciones de autoinmunidad. Así que lo indispensable es reconocer lo que somos y aceptarnos tal y como somos, no queriendo vernos en el espejo reflejados como otro individuo, no queriendo tener lo del otro, no queriendo ser como el otro, sino queriendo expresarme desde mi esencia, desde mi ser. La presentación del antígeno en casos de autoinmunidad es un proceso similar al que se hace con los agentes infecciosos, solo que lo que se presenta aquí son los antígenos propios. Se presentan proteínas de las propias células y de cualquier tejido. Vamos a ver cómo afecta la inmunidad. Entonces fíjense cómo los macrófagos toman el antígeno propio, lo procesan, lo asocian al complejo mayor de histocompatibilidad y se lo presentan a los linfocitos T. Los linfocitos T se activan y dentro de todas las citoquinas que producen en su proceso de activación, producen interleuquina 4 y 6 que van a favorecer la proliferación y la diferenciación de los linfocitos B, y estos van a producir anticuerpos, que para este caso se llaman autoanticuerpos, porque son anticuerpos contra las propias estructuras del organismo. Y fíjense cómo aquí esta línea punteada me va dirigiendo esos anticuerpos hacia el antígeno propio. Y aquí ya tendríamos entonces un complejo inmune, antígeno-anticuerpo, lo que necesariamente va a inducir la síntesis del complemento, y el complemento produce la lisis de las membranas, se lisa la membrana de estas células y ahí tenemos pues el daño a nivel celular, a nivel del tejido, y por supuesto la correspondiente sintomatología en las condiciones de autoinmunidad. Vamos a retomar la molécula de anticuerpo, porque vamos a hablar un poco de las diferentes clases de anticuerpo y posibilidades de anticuerpo antes de abordar la forma inmunológica, como se dan algunos procesos específicos que traigo para la clase de hoy. Entonces recordemos que la molécula de inmunoglobulina está constituida por dos cadenas pesadas, que son estas cadenas largas, denominadas con la letra H, las cadenas pesadas, y dos cadenas ligeras, que son estas corticas, denominadas con la letra E. Constitutivamente tienen dos partes importantes. Este sitio, que es la porción FAB, que es el sitio para unión al antígeno, y esta porción FC, que es el sitio a donde se va a unir el complemento. Entonces fíjense cómo aquí estas estrellitas corresponden al antígeno, y es el único sitio posible por donde el anticuerpo se puede unir al antígeno. Y partiendo de esa información,
Ya habíamos visto, quizá en la primera clase, los tipos de inmunoglobulina y vamos a ver cómo se hace el cambio de la clase de anticuerpo. Recordemos nuevamente que son las células B las que producen los anticuerpos. Esas células B se transforman en células plasmáticas y esas células plasmáticas tienen la capacidad ya de liberar los anticuerpos al torrente circulatorio. Pero ¿qué hace que el linfocito B sintetice inmunoglobulina M, G, A o E? La cantidad, el ambiente rico en citoquinas que haya en ese sitio donde están los linfocitos B produciendo anticuerpos. Cuando los linfocitos B o las células plasmáticas están bajo el influjo de la interleuquina 2, la interleuquina 4 y la interleuquina 6, lo que van a sintetizar son inmunoglobulina M. Pero si aparte de estas interleuquinas también hay interferón gamma, lo que se va a sintetizar es la inmunoglobulina G. Si tenemos un influjo grande de interleuquina 5 y el factor transformante de crecimiento beta de las células T, lo que se va a sintetizar es inmunoglobulina A. Y si el influjo es solamente de interleuquina 4, esas células plasmáticas van a sintetizar, los linfocitos B van a sintetizar inmunoglobulina E. La inmunoglobulina M protege todo el circulatorio. La inmunoglobulina G protege todos los compartimentos tisulares. La inmunoglobulina A, ya hablamos de ella, es la inmunoglobulina que tiene que ver con la protección de las mucosas. Y de la inmunoglobulina E dijimos que tiene que ver con la hipersensibilidad y con la respuesta inmune contra parásitos. La inmunoglobulina D dijimos que es similar a la inmunoglobulina E. Y con respecto a los anticuerpos, pues podemos tener posibilidad de tener unos anticuerpos policlonales o unos anticuerpos monoclonales. Policlonales son unos anticuerpos heterogéneos que son contra todas las estructuras de un virus. Y esos anticuerpos policlonales los sintetizamos cuando nos enfermamos o también pueden ser sintetizados cuando nos vacunan. Y los monoclonales son anticuerpos que se elaboran a nivel de laboratorio con fines diagnósticos y con fines terapéuticos. Para ver la diferencia entre los dos, coloqué aquí el ejemplo de la producción de anticuerpos policlonales y monoclonales contra el virus de la fiebre aftosa. El virus de la fiebre aftosa tiene varias proteínas, entre ellas la proteína BP1, BP2, BP3 y BP4. La BP1 es la proteína que le sirve al virus para replicarse. Así que en la vacuna tenemos el virus de la fiebre aftosa inactivado, empacado en unos frasquitos, y al aplicar esta vacuna se induce que los individuos vacunados sinteticen anticuerpos policlonales contra toda la estructura del virus. Pero si quisiéramos anticuerpos monoclonales para diagnóstico o de pronto para tratamiento, escogemos solamente la proteína más antigénica del virus o la proteína de interés según el grupo de investigación, y para este caso escogimos la proteína BP1. Se toma el virus, se cultiva en el laboratorio, se separa la proteína BP1 y esa proteína BP1 se va a inocular en una línea de ratones específicos para producir anticuerpos monoclonales. Son unas líneas casi que similares a lo que serían los huevos ESPAFA, libres de pirógenos. Se inoculan a esos ratones con unos protocolos de inoculación diferentes dependiendo del grupo de investigación. Se inoculan el día 1, se inoculan el día 15, se inoculan el día 30, se inoculan a los 3 meses, se inoculan a los 4 meses, dependiendo del protocolo de inoculación que tenga cada grupo. ¿Qué pasa en esos ratones? Esos ratones que están inoculados con la BP1, los linfocitos B de esos ratones van a sintetizar anticuerpos específicos contra el BP1. Y al final del proceso de inoculación, vale la pena notar que estos ratones se deben tener en unidades de aislamiento, con todas las condiciones de bioseguridad,
una sola persona que los maneje, una persona que los alimente, y libres de la posibilidad de exposición a otros antígenos, con el ánimo de que los linfocitos B produzcan solamente anticuerpos contra esta proteína BP1. Entonces, al cabo del tiempo de inoculación, esos ratones se sacrifican y de ellos se obtiene el vaso, porque en el vaso tenemos la mayor concentración de linfocitos B que van a producir esos anticuerpos contra BP1. Se saca el vaso se macera, se le hace un procesamiento, de tal manera que podamos separar de ese órgano únicamente los linfocitos B, porque recuerden que en el vaso pues también hay macrófagos, también hay linfocitos T y otra clase de células que no son las necesarias en este momento para la producción de estos monoclonales. Esos linfocitos B se van a unir, a fusionar con unas células que se llaman las células de mieloma. Las células de mieloma son unas células que tienen la capacidad de reproducirse ilimitadamente. Eso quiere decir que son unas células inmortales, pues por supuesto que se les tiene que dar los nutrientes correspondientes para mantener la línea. Son unas células que se consiguen por catálogo, dependiendo de la necesidad de investigación. Se escoge la línea de mieloma y esa línea de mieloma se une con estos linfocitos B. ¿Y qué pasa? Entonces aquí se utiliza una sustancia que permite la unión entre las dos células y al unirse esas dos células tenemos un hibridoma. Ese hibridoma tiene dos características principales. Primero, tiene la capacidad para producir anticuerpos contra la proteína BP1 y segundo, tiene la capacidad de repetirse ilimitadamente todo el tiempo que quiera, porque es la capacidad que le da la célula de mieloma. Una vez que se tienen los hibridomas, esos hibridomas son inoculados en el peritoneo de ratas también pues de laboratorio, y esa rata empieza a generar líquido acítico. Y en ese líquido acítico van a estar los anticuerpos monoclonales que son específicos para este BP1. Estos anticuerpos monoclonales tienen mucha utilidad principalmente en diagnóstico, para las pruebas indirectas y tienen aplicación también terapéutica en algunas patologías como autoinmunidad o como cáncer. Ofrecen algunos inconvenientes y es que como son preparados en ratón, algunos de los pacientes pueden hacer unas reacciones de hipersensibilidad a las proteínas de la célula del ratón. Pero ya se han modernizado tanto la producción que hay anticuerpos quiméricos, en donde las cadenas pesadas son de origen humano y las cadenas ligeras son de origen de ratón, y eso disminuye la posibilidad de estos inconvenientes en la terapia. Y también ya hay algunos que son anticuerpos humanizados que se están utilizando para algunas patologías en especial. Y pasando a abordar el tema de autoinmunidad, como les decía, es una respuesta del sistema inmune contra antígenos propios, y esas respuestas pueden ser organoespecífica o puede ser multisistémica. En las organoespecíficas vamos a ver algunas especificando su órgano blanco. Podríamos tener como órgano específico la tiroides, el intestino o las glándulas suprarrenales, y multisistémicas, quizá la más devastadora condición autoinmune es el lupus eritematoso, el cual tiene como blanco todas las células del organismo, y la artritis reumatoidea, pues que estaría involucrando una o varias articulaciones dependiendo del caso. La autoinmunidad se considera que en su expresión está involucrada la genética. Hay individuos que son más susceptibles a expresar autoinmunidad que otros, dependiendo de los genes que faciliten esa expresión. Y también la expresión de determinado complejo mayor de histocompatibilidad
podría estar involucrado en la resistencia o en la susceptibilidad a estas enfermedades. Para el caso de los humanos ya hay muchos trabajos documentados con respecto a la expresión de moléculas del complejo mayor-histocompatibilidad, tanto 1 como 2, en la susceptibilidad o resistencia a la presentación de autoinmunidad. Y como vemos aquí en la lista de enfermedades, pues puede verse afectado cualquier sistema, y hay un blanco específico en esa autoinmunidad. En la enfermedad de Addison, por ejemplo, el blanco son las glándulas adrenales. Cuando el blanco es la proteína de las membranas de los glóbulos rojos, se puede tener una anemia hemolítica autoinmune, que es diferente de otro tipo de anemia con otra causa que pueda tener. Aquí estamos hablando únicamente de las causas autoinmunes. Cuando el blanco es el intestino, pues está la enfermedad de Crohn. En tiroides podríamos tener la enfermedad de Graves o la tiroiditis de Hashimoto. Cuando el blanco es la mielina, y lo vamos a ver con más detalle en una diapositiva siguiente, tendríamos la esclerosis múltiple. Cuando el blanco es el receptor de la acetilcolina, la miastenia gravis. En la piel podríamos tener pemphigus vulgaris o psoriasis. En el tejido conectivo de las articulaciones, artritis reumatoidea. En la parte colágeno interna que rodea las articulaciones, esclerodermia. Hay una condición que tiene que ver con los espermatozoides, y a nivel de autoinmunidad podría producir una esterilidad espontánea, condición que yo creo que puede darse en las especies animales y que no hemos llegado al grado de refinamiento de llegar a ver que es una condición autoinmune. Los inconvenientes de esterilidad pues pueden tener múltiples causas: causas infecciosas, causas traumáticas, causas hormonales, causas de alimentación, bacterianas, virales, parasitarias, pero además de eso hay una condición de esterilidad de origen autoinmune que podría considerarse porque se generan anticuerpos contra los espermatozoides, de tal manera que no se puede dar ni siquiera la concepción. Y la otra condición, el lupus eritematoso, en donde el blanco es el ácido nucleico, y eso quiere decir que potencialmente cualquier célula del organismo puede ser blanco de esta condición. Las condiciones de autoinmunidad se parecen un poco en su dinámica a las hipersensibilidades. Decíamos en hipersensibilidad que un individuo que es hipersensible a un alergeno puede ser susceptible a mucho más de un alergeno. Y lo mismo pasa en la autoinmunidad. Un individuo con susceptibilidad o con expresión de sintomatología de un proceso autoinmune puede ser también expresar un proceso de autoinmunidad que involucre varios órganos blancos. Y para ver en detalle cómo es el proceso de autoinmunidad en miastenia gravis, traje aquí una de las ayudas de la inmunología del doctor William Rojas, que es uno de los referentes inmunólogos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, decíamos en la diapositiva anterior que el blanco para la condición de miastenia gravis es el receptor para la acetilcolina. Entonces, fíjense cómo aquí está el axón, está la acetilcolina y está el receptor para la acetilcolina. Recordemos que todo en inmunología trabaja como parte, contraparte, llave, cerradura o ligando receptor. Si se hay una acetilcolina, esa acetilcolina tiene que ir y unirse al receptor correspondiente. No tendría sentido que se libere una sustancia si no tiene absolutamente nada que hacer. Esto pasaría en una condición normal, pero en una condición de autoinmunidad, fíjense cómo se generan anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Y el anticuerpo, quiero que se fijen cómo llega aquí y se pega al receptor de la acetilcolina por la parte correspondiente al receptor FAB. Eso quiere decir que por las manitas de la Y
es que ese anticuerpo se pegaría al receptor. Como el receptor está ocupado, la acetilcolina no tiene cómo pegarse a su receptor. Y si la acetilcolina no se pega al receptor, no se da la actividad a nivel muscular, porque hay un bloqueo a nivel muscular. Y esto es lo que le pasa a los pacientes. Tienen una debilidad muscular. En perros es muy frecuente esta condición. Hay algunas razas también que tienen más susceptibilidad que otras. Son perros que generalmente caminan media cuadra y se rehúsan al movimiento, se echan y son incapaces de moverse porque el receptor de la acetilcolina está copado con un anticuerpo. Veamos otro ejemplo con la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, el blanco, la célula blanco o el elemento blanco es la capa de mielina. La mielina es una proteína que rodea todas las fibras nerviosas y que le sirve de protección a esa neurona para cumplir con su efecto. Cuando hay esta condición de esclerosis múltiple, entonces fíjense que hay una presentación del antígeno en donde los macrófagos le presentan al linfocito T la capa de mielina. Se la presentan como si fuera extraña, cuando realmente es propia. Pero como hay una presentación de antígeno, pues el sistema entiende que eso es extraño. Recuerden que la microglia son los macrófagos del sistema nervioso. Como hay una presentación de antígenos, se produce interleuquina 17, se produce interferón gamma, se produce interleuquina 23, se produce interleuquina 17 y todas esas interleuquinas van a lesionar la capa de la mielina. Como si fuera poco, pues los macrófagos simultáneamente pueden producir reactivos intermediarios del nitrógeno, que ya los vimos en detalle, en donde se encuentra principalmente el óxido nítrico. Se generan radicales libres, el anión superóxido, se genera glutamato y eso magnifica más la lesión sobre la capa de mielina del axón. Y no contentos con eso, en la respuesta inmune, como hay presentación de antígeno, se estimula la actividad de los linfocitos D producen anticuerpos, los anticuerpos llegan y se pegan, fíjense que siempre se pegan por los bracitos, se pegan a la mielina y como hay una unión antígeno-anticuerpo, ¿qué pasa? Se activa el complemento. Y al activar el complemento, vienen por la vía clásica, porque hay antígeno y anticuerpo, el complemento produce la lisis de las membranas, eso quiere decir que se lisa todas las células que están comprometidas aquí con esta mielina, es como si se reblandeciera esa capa que rodea a los nervios y eso produce pues la sintomatología de origen nervioso, que también puede ser incapacidad para moverse, incapacidad para hablar, pérdidas a nivel de memoria. Y para terminar de ver la parte de anticuerpos más que la autoinmunidad, miremos aquí cómo a través de los anticuerpos podemos revisar o retomar el tema de eritroblastosis fetal que lo vimos cuando vimos la parte de antígenos propios. Entonces tenemos estas madres que son RH negativas, esa es la condición para que se dé la eritroblastosis fetal, que la madre sea RH negativa y que el producto que esté gestando sea RH positivo. ¿Por qué no se da cuando la mamá es RH negativo y el feto es RH negativo? Porque los glóbulos no tienen, ni de la mamá ni el feto tienen nada en el exterior como antígeno RH, entonces igual se conocen como iguales. Pero cuando el feto tiene RH positivo, pues entonces si hay paso de estos glóbulos rojos a través de la circulación materna, la mamá reconocerá ese factor RH como positivo, porque no es de ella, no lo conoce, y montará una respuesta inmune que, miren, termina aquí en la producción de anticuerpos. Y esto pasaría en el primer hijo, ya se están produciendo los anticuerpos sin que haya sintomatología pues ni en la mamá ni en el bebé. Pero en el segundo hijo, como los anticuerpos ya están hechos, estos anticuerpos van por leche materna, se concentran en el calostro
y cuando ese recién nacido es lactado, pues todos esos anticuerpos se van a ir y se van a pegar a los glóbulos rojos de ese recién nacido, produciéndole inclusive hasta la muerte. Pero terapéuticamente hay una forma de manejarlo, y es que cuando el primer hijo es RH positivo, el médico en su historia tiene consignada esa información y entonces le inyectan a la mamá una inyección anti-D, que coloquialmente se llama vacuna, pero realmente no es una vacuna, es una inyección anti-D. Recuerden que el anti-D son los anticuerpos contra el antígeno RH. Entonces los anticuerpos, fíjense aquí, se van a unir todos a los glóbulos rojos que pasaron esa barrera y que están circulando en la mamá, y los anticuerpos unidos a ese factor RH impide que esos anticuerpos vayan a pasar a través de leche y de calostro. Es un anticuerpo. Recuerden que los anticuerpos tienen la función de unirse al antígeno y neutralizarlo, o aglutinarlo, o precipitarlo, pero se une, lo neutraliza, lo combate de alguna manera. Los anticuerpos tienen la unión de unirse a los anticuerpos. Y si el anticuerpo se une a un anticuerpo, pues el anticuerpo no queda con la posibilidad para unirse al blanco correspondiente. Y retomando lo de la autoinmunidad, la otra condición que veíamos puede ser el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, cualquiera de las dos. En estas condiciones, ¿qué pasa? Los linfocitos B de los individuos que tienen estas patologías sintetizan anticuerpos contra el receptor de la TSH. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides que maneja todo el metabolismo del individuo. Eso quiere decir que si este anticuerpo se une al receptor, la glándula se torna hiperactiva y hay hipersecreción de T3 y de T4, y eso lleva al hipertiroidismo. Y unido a esto, pues hay otros factores externos que contribuyen a esta expresión de esta condición, y es el estrés, la infección, los traumas y algunos medicamentos. Las condiciones de autoinmunidad tienen como base o como preliminar algún proceso infeccioso, y se considera que ese proceso infeccioso ha modificado de alguna manera las células en los diferentes órganos blanco, y esa modificación en las células es la responsable para que se induzca la síntesis de anticuerpos contra esos tejidos. El estrés, pues ya habíamos visto que es una condición no solamente importante en las condiciones de autoinmunidad, sino en todos los procesos de enfermedad, cualquiera que sea la causa, infecciosa, metabólica o de autoinmunidad. Los traumas y algunos medicamentos también tienen influjo sobre los linfocitos T, haciendo que se cambie, por ejemplo, la relación TH1-TH2. Recordemos que las células TH1 son linfocitos inflamatorios, que las células TH2 son linfocitos coadyuvantes, y los coadyuvantes lo que hacen es que con su patrón de citoquinas influyen sobre los linfocitos B para que estos linfocitos B produzcan anticuerpos y esos anticuerpos lleguen y se peguen aquí al receptor. Las condiciones de autoinmunidad pues han sido mucho más estudiadas y diagnosticadas en la especie humana. Sin embargo, se están diagnosticando cada vez más en las especies animales. Hay muchos problemas de hipertiroidismo, de hipotiroidismo en caninos, miastenia gravis también, y lupus eritematoso. Las estrategias para optimizar el sistema inmune pues van a ser estrategias no solamente para contrarrestar y para disminuir la expresión de procesos de autoinmunidad, sino que van a servirnos específicamente para contribuir al bienestar de los individuos. Y entre esas estrategias está el conocimiento del sistema inmune. Les decía al comienzo de este curso
que es muy importante que nosotros conozcamos cómo funciona nuestro sistema inmune en nosotros para de ahí poder extrapolar cómo vamos a intervenir ese sistema inmune en las especies que son de nuestra competencia. Debemos conocer los aspectos involucrados en su funcionamiento y las interacciones entre sistemas, para no solamente quedarnos con la triada esta de agente infeccioso, huésped y medio ambiente, sino que ya conocemos todos los otros aspectos involucrados en el bienestar de un individuo. Otra estrategia es entender y comprender que somos seres psicosociales y emocionales. Quizá anteriormente no se le daba esta connotación al sistema inmune y solamente se trataba la parte fisiológica del sistema, sin considerar que tiene una interacción con todos los sistemas, involucrando principalmente el nervioso con los neurotransmisores, el endocrino con las hormonas y el circulatorio, que es el gran sistema donde confluyen todas las proteínas que sintetizamos. Importante también entender la composición energética del ser, que la vimos en una clase anterior, y considerando que somos energía, pues somos una batería que puede estar cargada al 100% o puede descargarse dependiendo de toda la exposición que tengamos, no solamente infecciosa, sino también a otros eventos. Es importante conectar con el propósito de vida, y solamente cuando conectamos con el propósito de vida, pues estamos a gusto con lo que hacemos. Y en ese sentido, nuevamente, en algunas ocasiones le quitamos la esencia a nuestras especies animales en la medida que queremos darles como otras opciones u otros hábitos de vida. Sin contar el ejercicio, el descanso, la alimentación, las relaciones tónicas, y decíamos que quizá la mejor relación que debemos cultivar es la relación con nuestros padres, y hacíamos un llamado de atención para considerar esto en las especies animales. En las especies animales cada vez por fines comerciales y productivos, pues hacemos los destetes más rápido, y en la medida en que hacemos esos destetes más rápido, le estamos restando la posibilidad de activación al 100 al sistema inmune. No hay absolutamente nada que compense el tiempo de duración de las crías con sus madres con respecto a la productividad. Entre otras estrategias, pues están para nosotros la imaginación, la visualización y la meditación, de la cual vimos sus beneficios en una clase pasada. Visualizar lo que queremos es muy importante. La mayoría de las veces visualizamos lo que no queremos, y eso no tiene una buena aceptación en nuestra mente, porque nos dedicamos a centrarnos en la carencia y no en lo que realmente tenemos. Disolución de emociones negativas, cada vez más utilizado y más recomendado por los médicos humanos, principalmente los oncólogos. Están recomendando a sus pacientes simultáneo a sus tratamientos hacer ejercicios de perdón, hacer ejercicios de agradecimiento y de disolución de estas energías negativas, que por supuesto ya lo vimos también en la parte emocional, influyen con un porcentaje muy alto en la presentación de enfermedades. La activación del sistema inmune, que la veremos en la clase siguiente, no sino en la siguiente, a través de la inmunomodulación. Cambio de pautas mentales, que tiene que ver con el pensamiento útil, con el pensamiento positivo, con el pensamiento de yo puedo. Las condiciones de autoaprobación y autoaceptación para no llegar a caer en condiciones de autoinmunidad. El control del pensamiento y, por supuesto, una de las mejores estrategias que existe es vivir en el presente. Generalmente los pensamientos que nos llevan al pasado pues nos quitan mucha energía para vivir en el presente y hacer lo que tenemos que hacer en el presente. Lo mismo le pasa al sistema inmune. ¿Qué tal si estuviera todo el tiempo en el pasado o todo el tiempo en el futuro sin saber qué será lo que tiene que hacer mañana? Una de las
fortalezas que tenemos es el sistema inmune y radica en que el sistema inmune opera en presente. Por supuesto que recuerda el pasado a través de la memoria, pero utiliza esa memoria en beneficio, no para sentarse y dormirse en los laureles y menospreciarse o quejarse o hacerse la víctima, no, utiliza esa memoria para traer esa memoria inmunológica y producir anticuerpos de una manera más rápida y de una respuesta más grande. Y con esto podemos cerrar el tema de autoinmunidad.